Yo quería abordar el tema de la corrupción como un tema electoral. Fíjese que se volvió ahora el tema electoral, de buenas a primeras, se volvió como un tema importante. Pero hace casi 8 años todo esto se denunció. Y usted fue una de las personas que inició ese destape cuando habló de todo esto del carrusel de la contratación. En fin, ¿por qué todas esas investigaciones quedaron truncas? No hubo procuradores como Fernando Carrillo. Hoy salió a hacer una investigación, pero es que en esa época ni la investigación se hizo por parte de la Procuraduría ni de la Fiscalía, ni de la Fiscalía la hizo hasta un cierto punto que era Bogotá, pero de resto, pues la Contraloría tampoco. ¿Qué pasó y por qué llegamos a esta situación? ¿Cuál es su diagnóstico? Mira, yo ligué mucho, digamos, mi vida política legal a la lucha contra la corrupción. No por un punto de vista electoral, no porque pensara que me iba a producir muchos votos, realmente me produjo mucha impopularidad. Y tiene que ver en parte con los grandes problemas que están debajo de la palabra corrupción. Al señor Otto Bula, hoy famoso, yo lo denuncié en el año 2000 como receptor de los más grandes, al lado de Vicente Blel, con cerca de 60 o 70 parlamentarios más, de auxilios parlamentarios escondidos, clandestinizados a través de códigos secretos, que el entonces ministro de Hacienda, hoy premio Nobel, Juan Manuel Santos, les entregaba, y que ubicaban en unas zonas de tan difícil control y en unos proyectos tan difíciles de evaluar como hacer letrinas, que terminaban robándose la plata a través de sus amigos contratistas. Eran lo que llamaban en esa época los cupos indicativos. La investigación no llegó a nada. Sin embargo... En ese momento Otto Bula era senador. Le llamaban así, ¿no? Suplente de Mario Uribe. Era la misma alianza que ya venía desde ese entonces. Mario y Otto eran pastranistas en ese momento, y Juan Manuel Santos era pastranista. Y el actual presidente le entregaba esos cupos indicativos clandestinos diciendo que esa era la gobernabilidad, eso era corrupción. Y si uno sigue un poquito el hilo, cuando miramos dónde era que quedaban los proyectos de las letrinas, en el DRI solamente habían 250.000 millones de la época. Entonces estaban en las zonas paramilitares. Es decir, los paramilitares eran los que en parte captaban los recursos públicos y se financiaban con ellos vía la corrupción de los congresistas. Y entonces apareció un segundo escenario que fue investigar los tales paramilitares, y mire lo que nos dio, y ahí estaba Otto Bula otra vez. Otto Bula era el que compraba tierras muy baratas después de una masacre paramilitar, después vendían caro, a eso se dedicaron magistrados, expresidentes, grandes contratistas del Estado, pero lo que nos mostró eso fue una implicación del poder local, ¿cierto?, entre castas políticas tradicionales y narcotráfico paramilitar. Y si viene ya al mundo contemporáneo, donde vuelve a aparecer Otto Bula, lo pongo es como ejemplo de como una especie de hilo de Ariadna, ¿no? Porque no es que sea el gran personaje, como él hay. Pero vuelve a aparecer ahorita. Pero vuelve a aparecer, entonces nos permite como mirar por ahí el tema. ¿Usted cree que dónde llega? Fíjate que Otto Bula aparece ahora en Odebrecht. Yo he denunciado Odebrecht como parte del cartel de la contratación de Bogotá y de la Nación, allá en el año 2010. La investigación solo se centró en los nules y eso se hizo premeditadamente para generar una impunidad de otros actores más poderosos, y yo no sé si más corruptos, pero por lo menos igual de corruptos que los nules, con Alvías, Odebrecht, William Vélez. Cuando uno mira ese panorama, no es un panorama nuevo, yo no lo miraría desde el punto de vista electoral. Y creo que es un error concebir el tema de la corrupción como unas fórmulas para ser presentadas para adquirir unos votos. Yo pienso que el problema es más dramático. Yo creo que la corrupción es el eje del poder político en Colombia. Para abrir el debate, no se trata de domesticar la clase política colombiana, se trata de cambiarla.
porque si no, no se supera el problema. El eje del poder político en Colombia, por lo menos desde las últimas décadas, es básicamente un estadista nacional, entre comillas estadista, muy metido dentro del establecimiento, los grandes poderes, un Santos, un Vargas Lleras, un Uribe, que no pueden gobernar, no pueden establecer un criterio de gobernabilidad sin una alianza con la clase política local que está íntimamente ligada al narcotráfico paramilitar. Bueno, entonces, cuando usted tiene ese eje de poder, ya el poder es corrupto, ya de ahí se deriva cualquier tipo de fases de la corrupción. Si no cambias eso, no quitas la corrupción. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana N.